Mi esposa y mi hijo me tratan como a un cajero automático invisible. Ideé un plan para que notaran mi valor, y terminé cavando la tumba de mi matrimonio. No sé muy bien cómo empezar esto. Llevo horas mirando la pantalla del celular, escribiendo, borrando y volviendo a escribir. A veces te acostumbras tanto a ser ignorado que empiezas a creer que es lo normal, que es lo que te toca. Pues bien, me di cuenta de que no lo es. Tengo 38 años, llevo 15 años casado con mi esposa y tenemos un hijo de 13. Desde afuera, somos la clásica familia aburrida y funcional. Tenemos una casa bonita, 2 coches. Pero de puertas para adentro, mi vida es un esfuerzo constante donde yo soy el único que rema, el único que se preocupa y el único que intenta sostener la estructura de nuestro hogar. Y no me refiero solo al dinero. Sí, yo soy el proveedor principal, pero ese no es el problema. El problema es que soy el responsable de absolutamente todo lo invisible. Esa magia doméstica que hace que una casa funcione y que nadie nota hasta que deja de suceder. Soy yo quien se levanta a las 5 de la mañana todos los días para preparar el café, armar los almuerzos y asegurarme de que mi hijo tenga su uniforme limpio. Soy yo quien revisa que los recibos estén pagados, quien lleva los autos al taller, quien arregla el internet cuando se cae. Todo eso lo hago en silencio, antes y después de mi jornada laboral de 9 horas. ¿Y qué recibo a cambio? Quejas, indiferencia, desprecio. La semana pasada fue el colmo, el momento en el que algo hizo cortocircuito en mi cabeza. Estaba lloviendo a cántaros. Llegué del trabajo empapado porque tuve que estacionarme lejos para pasar a comprar la cena que mi esposa me había exigido por mensaje, sin un por favor, obviamente. Entré a la casa cargando las bolsas, tiritando de frío. Mi esposa estaba en el sofá, viendo una serie. Ni siquiera me volteó a ver. Simplemente me preguntó en un tono molesto que por qué había tardado tanto, que ya tenía hambre. Mi hijo, desde su habitación, me gritó que el internet iba muy lento y que hiciera algo porque estaba a mitad de una partida en línea. Dejé las bolsas en la mesa. Me quedé ahí, empapado, esperando al menos un hola o un té secas y comemos. Nada. Les avisé que la comida estaba lista, y cada uno tomó su plato para irse a comer a sus respectivas pantallas. Intenté contarles sobre un problema enorme que habíamos resuelto en mi oficina ese día, algo de lo que me sentía realmente orgulloso. Mi esposa me interrumpió a la mitad de una frase para quejarme de que había olvidado pedir salsa extra en el restaurante. Mi hijo simplemente soltó un bufido y me pidió que me callara porque no dejaba escuchar su video. Me quedé en silencio, mirando mi plato frío. Me sentí como un fantasma. Un maldito fantasma que además paga la hipoteca. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando años y años de pequeñas faltas de respeto. Recordé todas las veces que me han dejado plantado en planes familiares, todas las veces que mi hijo me ha llamado inútil porque no le compré el modelo exacto de zapatillas que quería, todas las veces que mi esposa ha criticado mi ropa, mi forma de hablar o mi sueldo frente a sus amigas. Me di cuenta de que no me ven como a un esposo o a un padre. Me ven como a un electrodoméstico. Una máquina que está ahí para facilitarles la vida, y que cuando falla o hace ruido, solo merece que le den una patada para que vuelva a funcionar. Fue entonces cuando se me ocurrió el plan. Un plan estúpido, infantil tal vez. Decidí que voy a hacer una huelga de brazos caídos. No voy a gritar, no voy a pelear, no voy a amenazar con irme. Simplemente voy a dejar de hacer toda esa magia invisible. Quiero que sientan mi ausencia estando yo ahí. Quiero que se den cuenta de que la casa no se limpia sola, que la nevera no se llena mágicamente y que la vida cómoda que llevan requiere el esfuerzo de alguien a quien ni siquiera miran a los ojos. Por primera vez en años, voy a poner mi paz mental primero. Quiero ver cuánto tardaban en darse cuenta de todo lo que hago. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que inicié mi pequeño experimento. Empezó el lunes por la mañana. Como siempre, me levanté temprano, pero en lugar de preparar el desayuno para todos, me preparé solo mi café, me vestí y me fui al trabajo. No desperté a mi hijo, no le planché la camisa del uniforme. A las 8:30 de la mañana mi celular empezó a explotar de mensajes. Mi esposa me reclamaba furiosa, preguntándome qué diablos me pasaba. Me explicó, con una cantidad de insultos que prefiero no repetir, que se habían quedado dormidos, que mi hijo iba a llegar tarde y que no había nada listo para desayunar. Le respondí, de la manera más neutral posible, que pensé que ellos ya eran lo suficientemente mayores para poner sus propias alarmas. Su respuesta fue bloquearme en WhatsApp durante el resto del día. El miércoles, el internet fue suspendido por falta de pago. Yo estaba en la oficina cuando mi hijo me llamó. Ni siquiera saludó. Entró directo a exigirme que arreglara el maldito internet porque no podía jugar con sus amigos,
diciéndome que yo era un irresponsable y que cómo era posible que se me hubiera olvidado algo tan básico. Le contesté con calma que había cancelado el pago automático porque estaba reorganizando mis finanzas, y que lo pagaría cuando tuviera tiempo. Me colgó tirando el teléfono. Cuando llegué a casa esa noche, el ambiente se podía cortar con un cuchillo. La cocina era un desastre. Había platos sucios apilados, basura sin sacar y mi esposa estaba sentada en la sala, con los brazos cruzados y una mirada que me habría fulminado si fuera láser. Tuvimos la peor discusión en años. Pero lo que me rompió no fueron los gritos. Fue el contenido de la pelea. Yo esperaba que, al faltar todas esas pequeñas comodidades, ella se diera cuenta de que yo soy quien las provee. Quería que valorara mi esfuerzo. Pero no. En ningún momento me reclamó mi falta de afecto o mi distanciamiento emocional. Sus quejas eran puramente logísticas. Me gritó que yo le estaba arruinando la semana, que estaba siendo un inmaduro por no pagar el internet a tiempo, que la casa era un asco porque yo no había sacado la basura y que no entendía por qué de repente me había vuelto un inútil. Traté de explicarle cómo me sentía. Le hablé de frente, le dije que estaba agotado de ser el único que aportaba energía a la casa, que me sentía ignorado y que necesitaba que al menos me trataran con un poco de respeto. ¿Saben lo que hizo? Se rió. Hizo un gesto de desdén con la mano y me dijo que dejara de hacerme la víctima. Me explicó, en un tono condescendiente, que esa era mi obligación como hombre de la casa, que para eso estaba allí, y que si no podía manejar unas simples tareas, entonces no sabía para qué me había casado. Luego se dio la vuelta y se encerró en la habitación de visitas. Mi hijo, que había escuchado todo desde la escalera, bajó, me miró con un desprecio que me heló la sangre, y me dijo que yo era patético y que ojalá me fuera de la casa de una vez para que dejara de molestarlos. Me quedé solo en medio de la sala oscura, rodeado de platos sucios y ropa tirada. Mi plan funcionó, supongo. Notaron mi ausencia. Notaron que faltaba el servicio que les prestaba. Pero el resultado no fue gratitud. Fue rabia. Rabia porque su empleado dejó de trabajar gratis y en silencio. Esta semana me ha servido para abrir los ojos de la peor manera posible. Estoy empezando a procesar una realidad muy cruda. No es que me den por sentado porque están acostumbrados a mi amor. Es que, simplemente, no me quieren. No les importo yo como persona, con mis sentimientos, mi cansancio o mis sueños. Les importa lo que puedo hacer por ellos. Ahora mismo estoy sentado en mi coche, escribiendo esto antes de entrar a la casa, porque la idea de verlos y fingir que no tengo el corazón hecho pedazos me resulta insoportable. No sé qué voy a hacer mañana, pero sé que algo dentro de mí se acaba de apagar definitivamente. Edición. A ver, me conecté un momento en mi hora de comida para leer sus respuestas y, aunque agradezco muchísimo el apoyo de la gran mayoría, tengo que decir algo sobre ciertos comentarios que me están sacando un poco de quicio. He leído varias veces la palabra felpudo. ¿Qué cómo pude ser tan arrastrado? ¿Que si me faltaron agallas? Que un hombre con un mínimo de autoestima no aguanta 15 años siendo el tapete de su esposa. Voy a intentar explicar esto sin sonar demasiado a la defensiva. Es muy fácil, comodísimo, diría yo, sentarse detrás de una pantalla y juzgar la vida de un desconocido como si fuera una película de 2 horas. Muchos de ustedes creen que uno se despierta un martes cualquiera, ve que lo tratan mal y dice, ah, bueno, me voy. Pues no. La vida real no funciona así. El desgaste emocional, o la indiferencia absoluta en mi caso, no llega de golpe con un letrero luminoso. Es como esa vieja historia de la rana en la olla de agua hirviendo. Al principio son solo pequeñas concesiones. Cedes en algo porque amas a esa persona, porque quieres evitar una pelea absurda, o porque acaban de tener un hijo y estás tan brutalmente cansado que solo quieres un poco de paz en la casa. Luego, cedes en otra cosa. Y luego en otra. Cuando por fin abres los ojos, han pasado años. Tu propio cerebro normaliza la dinámica. Te convences de que el matrimonio es sacrificio, de que ser el pilar de la casa significa tragar tierra por el bien del equipo. Te dices a ti mismo que es una racha, que ya pasará, que el estrés del trabajo los tiene así. Así que, a todos esos expertos en psicología de foro que aseguran que ellos a la primera falta de respeto habrían empacado sus maletas y dado un portazo, los felicito. De verdad. Qué suerte tienen de tenerlo todo tan jodidamente claro. Pero me ofende que se atrevan a juzgar sin tener la más mínima idea de lo que es estar en mis zapatos. No saben lo que pesa una hipoteca compartida, el miedo paralizante a perder el contacto con tu único hijo, o el terror absoluto de ser tú el que detone la bomba que destruya a tu familia. No, no fui un felpudo. Fui un tipo que intentó con todas sus malditas fuerzas salvar un barco que llevaba años hundiéndose. Y sí, me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que el único que estaba achicando el agua con un balde era yo. A los demás,
A los que han compartido historias similares o me han dado ánimos reales, gracias infinitas. Actualización 2. Muchos de ustedes me hicieron ver red flags que yo había normalizado por completo durante estos 15 años. Varios me sugirieron que dejara la rabieta de la huelga y pasara a algo llamado el método de la piedra gris. Para los que no saben, básicamente es volverte aburrido, no mostrar emociones y limitarte a interacciones estrictamente necesarias. Pues bien, eso hice. Y el resultado ha sido revelador, por decirlo menos. Decidí volver a pagar el internet y hacer las compras básicas, porque al final del día no quería ser ese tipo de padre que castiga a su hijo dejándolo sin comer o sin escuela solo para probar un punto. Pero ahí tracé la línea. Volví a ser el proveedor financiero, sí, pero apagué por completo al marido y al padre complaciente. Me mudé definitivamente a la habitación de invitados. Saqué mi ropa del armario principal una tarde que mi esposa había salido con sus amigas y la acomodé en el cuarto pequeño. Pensé que cuando ella llegara y viera mis cosas ahí, armaría un escándalo, o que al menos me preguntaría si estábamos separados. ¿Saben qué pasó? Absolutamente nada. Pasaron 3 días hasta que me hizo un comentario al paso la cocina, quejándose de que yo había dejado mis zapatos en el pasillo, pero ni una sola mención a que ya no dormíamos en la misma cama. Era como si mi presencia en su habitación le fuera tan indiferente que ni siquiera notó mi ausencia. Empecé a observar la dinámica de la casa desde esta nueva perspectiva fría y distante. Y es aterrador darse cuenta de que vives con 2 extraños que te rentan el espacio a cambio de que les resuelvas la vida. El fin de semana pasado tuvimos un incidente que me terminó de abrir los ojos. El coche de mi esposa empezó a hacer un ruido extraño en el motor. Normalmente, yo habría cancelado mis planes de domingo, me habría metido debajo del auto, habría comprado las refacciones y habría pasado toda la tarde con las manos llenas de grasa para ahorrarle el viaje al mecánico. Esta vez, ella entró a la sala donde yo estaba leyendo un libro, se paró frente a la televisión para llamar mi atención y me exigió que saliera a revisarlo porque tenía un desayuno el lunes y no quería irse en Uber. Respiré hondo. Usé mi mejor tono de voz neutral, sin enfado, sin sarcasmo. Le expliqué tranquilamente que yo no era mecánico, que no tenía las herramientas adecuadas y que lo mejor sería que llamara al seguro o al taller de confianza el lunes a primera hora. La reacción fue digna de una película de terror. Su rostro se transformó. Empezó a gritarme histérica, acusándome de ser un inútil, de que últimamente no servía para nada en la casa y que estaba harta de mi actitud de adolescente rebelde. Me amenazó con que, si no le arreglaba el coche en ese instante, iba a usar mi tarjeta de crédito para comprarse uno nuevo mañana mismo. Hace un mes, eso me habría roto el corazón o me habría provocado una úlcera del coraje. Pero en ese momento, sentado en el sillón, mirándola agitar los brazos y escupir veneno, no sentí nada. Fue como ver a una niña pequeña haciendo un berrinche en el supermercado. Le sostuve la mirada un par de segundos, le repetí que el número del taller estaba en el refrigerador, cerré mi libro y me fui a mi cuarto. Mi hijo tampoco se queda atrás. Sigue en su mundo de videojuegos y desprecio. El otro día me pidió dinero para un juego nuevo. Le comenté que podía ganárselo si ayudaba a lavar los platos. Me miró como si le hubiera pedido que donara un riñón. Me soltó una carcajada burlona, me dijo que yo era un tacaño miserable y que mejor se lo pedía a su abuelo, porque él sí lo quería. Y dolió, no les voy a mentir. Es mi hijo. Pero también entendí que está replicando exactamente el modelo que su madre le ha enseñado. Yo solo valgo lo que puedo comprarles. Ayer por la tarde tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Aproveché mi hora de comida en el trabajo y fui a ver a un abogado familiar. No saben lo pesado que se sintió entrar a ese despacho. Pero cuando me senté frente al abogado y le expliqué mi situación, sentí que por primera vez en años alguien me validaba. Le conté todo el panorama, cómo estaban divididas las finanzas, la casa, los autos. Le dejé muy claro que no quería pelear por pelear, que solo quería salir de ahí siendo justo, pero sin dejar que me dejaran en la calle. Él me explicó cómo funcionan las cosas en mi estado, cómo se calcula la pensión alimenticia y qué opciones tengo para la casa. Salí de ahí con una lista de documentos que necesito empezar a juntar a escondidas. Estados de cuenta, escrituras, comprobantes de nómina. Todavía no les he dicho nada. Quiero tener todo blindado antes de soltar la bomba. Pero la paz mental que he sentido desde que salí de esa oficina es irreal. Por fin veo una luz al final del túnel. Ya no me siento como un cajero automático, me siento como un rehén que acaba de encontrar el mapa con las salidas de emergencia. Actualización 3. Esto pasó anoche. Mi plan era brillante en papel. Iba a recopilar todos los documentos fiscales, las escrituras y los estados de cuenta, llevárselos al abogado, tener una propuesta de divorcio lista y sentarme a hablar con ella como adultos civilizados. Qué inocente soy, de verdad.
Cometí el error de novato más estúpido del mundo. Imprimí un borrador que me mandó el abogado para revisarlo. Lo leí en mi cuarto de invitados, hice algunas anotaciones al margen y lo guardé en mi maletín del trabajo. O eso creí. Al parecer, un par de hojas se resbalaron y quedaron debajo de mi cama. Ayer llegué del trabajo bastante cansado. Apenas abrí la puerta de la calle, supe que algo andaba muy mal. No había ruido de la televisión, ni de los videojuegos de mi hijo. Todo estaba en un silencio sepulcral. Caminé hacia la sala y ahí estaba ella, sentada en la mesa del comedor, con las hojas arrugadas frente a ella. Tenía los ojos rojos, pero no de tristeza, sino de furia absoluta. Era una furia fría, calculadora. No hubo preámbulos. Ni siquiera me dejó soltar las llaves. Se levantó de golpe y me lanzó las hojas a la cara, exigiéndome saber qué demonios significaba esa porquería de separación de bienes y disolución del vínculo matrimonial. Intenté mantener la calma. Respiré hondo y, con la voz más firme que pude encontrar, le confirmé que era exactamente lo que parecía. Le expliqué que esto ya no funcionaba, que llevaba años sintiéndome invisible, usado y despreciado, y que había decidido que lo mejor para ambos era terminar el matrimonio antes de que termináramos odiándonos más. Yo, en el fondo, tal vez esperaba un momento de vulnerabilidad. Una lágrima, un vamos a terapia, un cómo llegamos a esto. Nada de eso pasó. Se me acercó tanto que pude sentir su respiración, y me soltó un discurso que todavía me da escalofríos. Me reclamó, gritando a todo pulmón, que yo era un cobarde y un traidor. Pero escuchen bien por qué estaba enojada. No me reclamó los años de amor perdidos. Me reclamó el estilo de vida. Me dejó muy claro que ella no iba a permitir que yo la dejara en la calle, que esa casa era suya porque ella la había decorado y cuidado, y que si yo pensaba que me iba a ir tranquilamente con mi sueldo para rehacer mi vida, estaba muy equivocado. Me amenazó con arruinarme, con dejarme sin un centavo y con asegurarse de que mi hijo me odiara por el resto de mi vida por destruir nuestra familia egoístamente. El escándalo fue tal que mi hijo bajó corriendo. Se paró al lado de su madre, mirándome como si yo fuera un monstruo. Ella, aprovechando el público, empezó a llorar, pero un llanto falso, de víctima total, diciéndole a nuestro hijo que yo los quería abandonar, que yo era un egoísta que prefería irse con otra mujer, cosa que es totalmente falsa, ni tiempo tengo para respirar, mucho menos para infidelidades, antes que cuidar de ellos. Él ni siquiera me dejó defenderme. Me gritó que me largara, que era el peor padre del mundo y que ojalá me muriera. 13 años, señores. 13 años y me habló con un odio que nunca le había visto a nadie. Algo dentro de mí, el último hilo de esperanza que me conectaba a esa familia, se rompió en ese instante. Fue un chasquido sordo en mi pecho. Ya no sentí tristeza. Sentí una claridad absoluta. No dije una sola palabra más. Di media vuelta, subí a la habitación de invitados, agarré una maleta vieja y metí la ropa de trabajo para una semana, mis documentos personales, mi laptop y mis artículos de aseo. Bajé las escaleras mientras ella seguía gritándome amenazas legales y personales, paseando por la sala como un león enjaulado. Abrí la puerta, salí a la calle y me subí a mi auto. Manejé sin rumbo fijo por un par de horas hasta que me estacioné en un motel barato cerca de la autopista. Y aquí estoy. Pasé la noche en vela, mirando el techo de una habitación que huele a humedad y a desinfectante industrial. Mi teléfono no ha dejado de vibrar con mensajes de mis suegros y cuñados acusándome de ser un monstruo sin corazón. Los silencié todos. Hoy en la mañana le mandé un correo a mi abogado, explicándole que la bomba explotó antes de tiempo y que necesito acelerar todo. Le dejé claro que estoy dispuesto a dar la pensión justa y a dividir las cosas como marca la ley, pero que no voy a ceder ni un milímetro ante chantajes. Es extraño. Lo he perdido todo de la noche a la mañana. Mi casa, mi cama, la convivencia diaria con mi hijo. Debería estar destrozado. Y lo estoy, en cierto modo. Pero debajo de toda esa ruina, siento una chispa de algo que hace años no experimentaba. Libertad. No tengo que preparar el café de nadie mañana. No tengo que preocuparme si la toalla mojada está en el piso. Y sobre todo, ya no tengo que mendigar amor en un lugar donde solo veían mi billetera. El camino legal va a ser un infierno, me queda clarísimo. Pero por primera vez en mucho tiempo, soy el dueño de mi propio infierno. Y eso, amigos míos, es un alivio inmenso. Actualización 4. Ha pasado casi un mes desde que salí de la casa con mi maleta vieja, y las cosas han estado intensas, por decirlo suavemente. La mañana siguiente a mi huida al motel, me desperté temprano con un pánico horrible. Recordé lo que me había dicho el abogado sobre proteger mis finanzas. Literalmente me salté el desayuno y me fui directo al banco en cuanto abrieron.
Y menos mal que lo hice. Resulta que mi esposa había intentado vaciar nuestra cuenta conjunta esa misma madrugada. Todo. Los ahorros, el fondo para emergencias, el dinero que teníamos destinado para el seguro de los autos. Por suerte, como la cuenta era mancomunada y ella intentó hacer transferencias inusualmente grandes a la cuenta de su hermana, el banco bloqueó los movimientos por sospecha de fraude. Cuando el ejecutivo del banco me explicó lo que había pasado, sentí un balde de agua fría. Ahí estaba la confirmación final de que ella no estaba sufriendo por la ruptura del matrimonio, estaba en modo de control de daños financieros. Siguiendo el consejo de mi abogado, retiré exactamente el 50% de los fondos, ni un centavo más, lo transferí a una cuenta nueva a mi nombre y dejé el resto intacto. Quería hacer las cosas bien, sin darle armas para que me acusara de robarle en el juicio. Esa misma tarde, comenzó el ataque de sus monos voladores, como le llaman aquí en Reddit. Mi teléfono no paraba de sonar. No solo eran sus padres, ahora también eran nuestros amigos en común. Un antiguo compañero de la universidad me llamó muy decepcionado, preguntándome que cómo era posible que yo hubiera dejado a mi esposa en la calle por irme con una chica de 20 años. Me quedé helado. Le pregunté de qué demonios estaba hablando, y me contó que mi esposa había publicado una indirecta enorme en sus redes sociales, y que luego, por mensaje privado, le estaba contando a todo el mundo que yo tenía un amante, que me gastaba el dinero de la familia en ella y que los había abandonado de la noche a la mañana. Intenté defenderme. Le expliqué a mi amigo que era mentira, que estaba en un motel barato comiendo sándwiches de la tienda de conveniencia y que el divorcio era por otros motivos muy distintos. Él dudó, pero noté que ya había comprado la versión de la pobre madre abnegada y el esposo infiel. Cerré mis redes sociales y bloqueé a todo el mundo. A todos. No iba a gastar la poca energía mental que me quedaba en desmentir chismes. Que piensen lo que quieran. A estas alturas, mi reputación social me importa un carajo en comparación con mi paz mental. En cuanto a mi hijo, intenté llamarlo varias veces esa primera semana. Quería escuchar su voz, quería explicarle, con palabras adecuadas para su edad, que yo lo seguía queriendo, que el problema era entre su madre y yo. La primera vez me mandó a buzón. La segunda, contestó solo para decirme en un tono asqueado que su mamá le había contado lo de mi supuesta novia, que le daba asco y que no lo volviera a buscar. Le rogué que me escuchara, le juré que era mentira, pero simplemente colgó. Desde entonces, he estado haciendo contacto cero con ellos, a excepción de las comunicaciones estrictamente legales que pasan por mi abogado. Hace un par de semanas pude salir del motel. Conseguí rentar un departamento pequeñito, de una sola habitación, en una zona no tan bonita de la ciudad, pero decente. Es un lugar minúsculo. Apenas cabe en mi cama, un sofá de segunda mano que compré por internet y una televisión pequeña. La primera noche que dormí aquí, me senté en el suelo de la sala, apoyado contra la pared, comiendo pizza fría en una caja de cartón. Miré a mi alrededor. No había cuadros bonitos, no había muebles de diseño. Estaba completamente solo. Y de repente, me eché a llorar. No lloré porque los extrañara. Lloré por mí. Por el hombre de 38 años que había desperdiciado 15 años de su vida intentando llenar un barril sin fondo. Lloré porque me di cuenta de lo jodidamente cansado que estaba. Y después del llanto, cuando me limpié la cara con la manga de la camisa, sentí un alivio tan grande que casi me hace reír. Nadie me iba a despertar a gritos mañana. Nadie me iba a exigir que el internet estuviera más rápido. Esta pequeña caja de zapatos en la que vivo ahora es mi santuario. Actualización 5. Hoy tuvimos la primera reunión formal con los abogados y un mediador para intentar llegar a un acuerdo antes de ir a juicio. Llegué temprano. Llevaba mi mejor traje, no para impresionar, sino para sentirme seguro. Me senté en la sala de juntas de cristal, con las manos sudando, esperando a que ella llegara. Llegó 15 minutos tarde, con unos lentes de sol oscuros enormes, caminando como si fuera la dueña del edificio. Su abogado, un tipo con traje caro que parecía sacado de una serie de televisión, venía detrás de ella. Cuando entró, ni siquiera me miró. Se sentó, cruzó los brazos y suspiró como si estar ahí fuera la peor de las ofensas. El mediador, un señor mayor muy tranquilo, tomó la palabra. Explicó que el objetivo era revisar los bienes, establecer la pensión para mi hijo y ver si podíamos evitar un juicio largo y costoso. El abogado de mi esposa empezó a hablar y, se los juro, tuve que morderme la lengua para no reírme de lo absurdo que sonaba todo. Presentaron una propuesta que básicamente dictaba que yo le cedía la casa en su totalidad, le dejaba el auto modelo reciente, me quedaba con la deuda de las tarjetas de crédito que estaban a mi nombre, pero que ella había usado, y, además, me comprometía a pasarle el 60% de mi sueldo como pensión alimenticia, compensación por los años dedicados al hogar.
Mi abogado, que es un hombre bastante estoico, simplemente levantó una ceja, miró los papeles, luego miró al otro abogado y le preguntó, en el tono más educado del mundo, si esa propuesta era una broma de mal gusto o si realmente quería negociar. Mi esposa saltó como un resorte. Empezó a despotricar ahí mismo, frente al mediador. Dijo que yo le había arruinado la vida, que ella estaba acostumbrada a un nivel de vida que yo tenía la obligación de mantener, y que su hijo no iba a sufrir carencias porque a mí se me había ocurrido tener una crisis de la mediana edad. El mediador levantó la mano y le pidió que se calmara. Y entonces, pasó algo maravilloso. Mi abogado sacó nuestra contrapropuesta, respaldada por la ley estatal. Explicó, con números fríos y duros, que la casa estaba a nombre de los dos y seguía hipotecada. Así que las opciones eran dos, o se vendía y nos repartíamos lo que quedara después de pagarle al banco, o ella me compraba mi mitad y asumía la hipoteca. Sobre la pensión, mi abogado sacó un cálculo exacto, basado en mi sueldo real y las necesidades legales de un menor, que equivalía aproximadamente al 20% de mis ingresos, no al absurdo 60% que ella pedía. Además, aclaró que, dado que nuestro hijo ya es un adolescente y no requiere cuidados constantes de tiempo completo, ella estaba en perfecta edad y condiciones para reintegrarse al mercado laboral y aportar al sostenimiento del menor. Pude ver, casi en cámara lenta, como el castillo de naipes que mi esposa se había montado en la cabeza se derrumbaba. Ella miró a su abogado con los ojos muy abiertos, esperando que él saltara a defenderla y a exigir que se hiciera su voluntad. Pero su abogado simplemente asintió, le murmuró algo al oído y le mostró unos documentos. Claro, cualquier abogado decente sabía que lo que pedían era un disparate y que ningún juez se los iba a conceder. Solo estaban tirando a matar para ver si yo me asustaba y firmaba. Cuando ella entendió que la ley no iba a obligarme a seguir financiando su estilo de vida sin que ella moviera un dedo, su cara cambió por completo. La rabia se transformó en una especie de pánico mal disimulado. Se dirigió directamente a mí, ignorando a los abogados, y me soltó un discurso pasivo-agresivo. Me preguntó que cómo era capaz de dejar a mi propia familia desamparada, que si me daba cuenta de que con esa pensión mi hijo ya no iba a poder ir al club los fines de semana, que iba a tener que cambiarlo a una escuela más barata y que eso lo iba a traumar de por vida. Fue el momento de la verdad para mí. La miré fijamente a los ojos. Ya no vi a la mujer que me aterrorizaba. Vi a una persona increíblemente egoísta que estaba aterrada de tener que hacerse responsable de sí misma. Le respondí, con la voz más calmada y plana que pude articular, que mi obligación era asegurar el bienestar básico de mi hijo y que cumpliría con ello hasta el último centavo que marcara la ley. Pero que el estilo de vida, los lujos, el club y sus comodidades personales ya no eran mi problema. Le sugerí, muy amablemente, que desempolvara su título universitario y empezara a buscar empleo. Se hizo un silencio total en la sala. Ella agarró su bolso, se levantó de la silla empujándola con tanta fuerza que casi la tira, y salió dando un portazo. Su abogado suspiró, se disculpó por la interrupción y nos dijo que se pondrían en contacto con nosotros para agendar otra sesión cuando su clienta estuviera más receptiva. Salí de ese edificio y el aire de la calle me supo a gloria. Caminé hacia mi coche usado, me subí, y por primera vez en semanas, encendí la radio y fui cantando de regreso a mi minúsculo departamento. Sé que esto todavía no termina. Que ella va a pelear con uñas y dientes para no vender la casa y que probablemente va a usar a mi hijo como arma arrojadiza. Duele pensar que mi muchacho está en medio de esto, escuchando veneno todos los días. Mi abogado ya solicitó formalmente un régimen de visitas, aunque me advirtió que a los 13 años, si el niño dice frente a un juez que no quiere verme, las cosas se complican mucho. Y si soy sincero, tengo miedo de esa charla con mi hijo. Miedo de confirmar que el daño que ella le ha hecho a nuestra relación es irreversible. Pero no voy a ceder. Si tengo que esperar a que él crezca para que entienda las cosas por sí mismo, lo haré. Por ahora, me voy a preparar un café, me voy a sentar en mi sillón de segunda mano, y voy a disfrutar del silencio. Les avisaré cuando haya novedades. Deséenme suerte. Actualización 6. Si recuerdan, nos habíamos quedado en que mi casi ex-esposa salió hecha una furia de la primera mediación cuando descubrió que yo no iba a financiar su estilo de vida por siempre. Pues bien, su abogado debió haberle dado un buen baño de realidad después de eso, porque a la semana siguiente recibimos una notificación. Aceptaban vender la casa. No les voy a mentir, leer ese documento me pegó duro. Una cosa es decirlo y otra muy distinta es saber que el lugar donde construiste tu vida, donde viste crecer a tu hijo, se va a convertir en un simple anuncio en una página de bienes raíces. El proceso fue un dolor de cabeza constante. Ella intentó sabotear las visitas de los posibles compradores infinidad de veces. El agente inmobiliario me llamaba desesperado contándome que ella no abría la puerta,
que dejaba la casa hecha un chiquero a propósito o que se ponía a llorar a gritos frente a las familias que iban a ver la propiedad, diciendo que su malvado esposo la estaba echando a la calle. Tuvo que intervenir mi abogado y pedir una orden judicial para que ella permitiera mostrar la casa, amenazándola con multas severas si seguía entorpeciendo la venta. Y funcionó. La magia de que te toquen el bolsillo siempre funciona con personas así. Logramos venderla hace un par de semanas, por debajo de su valor real, porque el mercado está difícil y ella quería el dinero rápido, pero se vendió. Con ese dinero se liquidó la hipoteca y el sobrante nos lo dividimos exactamente por la mitad, a partes iguales. Nada de compensaciones ridículas por angustia emocional como ella exigía al principio. Pero si creen que eso fue lo más difícil, se equivocan. Lo peor de todo este mes, lo que de verdad me quitó el sueño y me hizo cuestionarme todo, fue la audiencia para definir las visitas con mi hijo. Llegó el día de ir al juzgado familiar. Mi abogado ya me había preparado para lo peor. Me explicó que, a los 13 años, casi 14, los jueces ya toman muy en cuenta la opinión del menor. Y yo sabía, muy en el fondo, que iba a pasar. Nos sentamos en una sala diferente, más formal. Ella llegó con mi hijo. Al verlo, sentí un nudo en la garganta tan grande que casi no podía respirar. Había crecido un poco en estos meses, o tal vez solo era la ropa. Intenté sonreírle, hacer contacto visual, pero él me miró con una frialdad absoluta. Me vio como se mira a un insecto en el parabrisas. El juez y un psicólogo del tribunal hablaron con él en privado. Fueron los 45 minutos más largos de toda mi existencia. Me sudaban las manos, me temblaban las piernas. Trataba de autoconvencerme de que el psicólogo se daría cuenta de la manipulación, de que mi hijo entendería que yo nunca quise abandonarlo. Cuando salieron, el juez nos llamó. Explicó, con ese tono burocrático y desapasionado que tienen en los tribunales, que mi hijo había expresado de forma clara, contundente y sin aparente coerción, que no deseaba tener ningún tipo de convivencia conmigo. Repitió los argumentos que el niño le había dado, que yo era un traidor, que había arruinado a su familia por egoísmo y que él ya tenía edad para decidir con quién quería pasar su tiempo. El juez determinó que, para evitar un daño psicológico mayor al adolescente, no iba a forzar un régimen de visitas obligatorio. Me quedaban los derechos de convivencia abiertos para cuando el menor estuviera listo o lo solicitara, pero en la práctica, eso significaba que no iba a verlo. Miré a mi esposa en ese momento. Tenía una pequeña y retorcida sonrisa de triunfo en los labios. Había ganado. Había perdido la casa, había perdido su cajero automático, pero se había asegurado de llevarse lo que más me dolía. Salí del juzgado sintiendo que el piso no existía. Mi abogado me acompañó hasta el auto, dándome palmadas en el hombro, diciéndome que los adolescentes crecen, que la alienación parental eventualmente se cae a pedazos cuando los hijos maduran y ven la realidad por sí mismos. Le agradecí y manejé de regreso a mi departamentito. Esa noche toqué fondo. Tomé más de la cuenta. Lloré hasta que me dolieron los ojos y la garganta. Grité contra las paredes de mi pequeño refugio, maldiciendo al universo, maldiciendo los 15 años que tiré a la basura y maldiciéndome a mí mismo por no haber huido antes. Me sentí un fracaso de padre. Un fracaso de hombre. Pero, curiosamente, al día siguiente, cuando me desperté con una resaca espantosa y los ojos hinchados, algo había cambiado. La tormenta había pasado. Ya no había nada más que pelear. No había casa que salvar, no había matrimonio que arreglar y, tristemente, no había un hijo al cual rescatar en este momento. Estaba en cero. Y el cero, aunque está vacío, es el principio de todo. Actualización 7. Hoy vengo a cerrar este capítulo. Prometí mantenerlos informados y creo que se los debo por todo el apoyo que me dieron cuando estaba en mi peor momento. Firmé el acta de divorcio definitiva. No hubo gritos, ni lágrimas, ni abogados elegantes esta vez. Solo un trámite burocrático más. Mi ahora ex esposa ni siquiera fue. Mandó a su representante legal para firmar su parte y recoger sus copias. Se sintió tan anticlimático que casi me dio risa. 15 años de historia, de esfuerzo, de domingos en familia, de viajes, de discusiones, de sentirme un mueble más de la casa, todo reducido a un sello de goma azul y una firma garabateada. ¿Qué ha pasado en estos meses? Bastantes cosas. Ella se tuvo que rentar un departamento mucho más pequeño con la parte del dinero de la casa que le tocó. Como ese dinero se le iba a esfumar rápido si no hacía nada, y como la pensión que le paso puntualmente a mi hijo está calculada estrictamente para sus necesidades básicas, escuela, comida, ropa, no le quedó de otra. Tuvo que conseguir trabajo. Me enteré por un amigo en común, de los pocos que no me bloquearon o a los que yo decidí mantener cerca después de que se disculparon por creer los chismes.
Me contó que ella está trabajando de recepcionista en una clínica dental o algo similar. Al parecer, detesta tener horarios, odia a su jefe y se la pasa quejándose en redes sociales de lo injusta que es la vida y de lo difícil que es ser una madre soltera que fue abandonada por un marido desalmado. Sinceramente, no siento ni pena ni alegría por ella. Simplemente me es indiferente. Es como leer noticias de un país lejano que no vas a visitar nunca. En cuanto a mi hijo, sigo cumpliendo mi obligación al pie de la letra. Cada quincena le deposito su pensión. Pago su colegiatura directamente en la escuela para asegurarme de que el dinero vaya a donde debe ir. Le sigo pagando su seguro médico. Pero el contacto sigue siendo nulo. Le envié un regalo de cumpleaños hace un mes. Un paquete con algo que sabía que le gustaba y una carta escrita a mano donde le decía que siempre voy a estar aquí cuando esté listo, que lo amo y que la puerta de mi casa siempre está abierta para él. El paquete regresó a los 2 días por la misma paquetería. Venía abierto. El regalo no estaba, pero mi carta sí. Rota en pedazos. Dolió. Dolió como si me clavaran un clavo caliente en el pecho. Pero tuve que aceptarlo. No puedo obligarlo a quererme, ni puedo luchar contra el veneno que le inyectan todos los días en esa casa. Le hice una promesa silenciosa: voy a trabajar en mí, voy a ser la mejor versión de hombre que pueda ser, para que si algún día, cuando tenga 20 o 25 años, decide buscarme, encuentre a un padre completo, sano y sin rencores, y no a la sombra rota y amargada de la que su madre le habla. Hasta entonces, lo suelto con amor. Y ahora les hablo de mí. Mi vida es absurdamente sencilla. Renové el contrato de mi pequeño departamento por un año más. Ya no tengo la caja de cartón. Compré un comedor de 2 sillas muy bonito en una venta de garaje. Puse unas plantas, compré una cafetera de las buenas, que programo yo mismo con una sonrisa cada noche, y logré adoptar a un perro rescatado al que llamé Socio. Es un cruce de callejero y terrier que ronca peor que un camión viejo, pero que se emociona hasta las lágrimas cada vez que abro la puerta al regresar del trabajo. Por primera vez en más de una década, mi dinero es mío. Mi tiempo es mío. Si el fin de semana quiero pasarme todo el sábado jugando videojuegos en pijama, lo hago. Nadie me grita que soy un inútil. Si quiero cocinar a las 3 de la mañana, cocino. En el trabajo me acaban de ascender. Curiosamente, al quitarme de encima la carga mental de sostener emocional y logísticamente a 2 personas que me despreciaban, mi rendimiento explotó. Ahora soy gerente de mi área. Gano mejor, duermo 8 horas diarias y hasta empecé a ir al gimnasio, algo que llevaba años queriendo hacer pero para lo que nunca había tiempo. A veces, mientras tomo mi café en las mañanas viendo el amanecer desde la ventanita de mi sala, me acuerdo de ese hombre empapado, sosteniendo unas bolsas de comida frente a una familia que ni siquiera lo miraba. Me da mucha compasión ese pobre tipo. Aguantó demasiado. Si alguien está leyendo esto y se siente como un electrodoméstico en su propia casa, si sienten que su valor se mide solo por lo que pueden pagar o resolver, si están apagados, invisibles y tristes, por favor, reaccionen. Yo perdí una casa, perdí 15 años y, por ahora, perdí a mi hijo. Fue el precio más alto que he pagado en mi vida. Pero lo que compré con eso no tiene precio. Me compré a mí mismo. Y resulta que soy una compañía bastante agradable. Gracias a todos por leerme. Les deseo paz, mucha paz, a todos ustedes.